Muy buenas tardes para todos, bienvenidos a este espacio académico que RIA Smart Hill ha preparado para todos ustedes. Me presento, mi nombre es Luisa Hernández, yo soy la coordinadora de comunicaciones de RIA Smart Hill y les damos la bienvenida a este webinar. Hoy tenemos un gran tema que esperamos despeje todas sus dudas, pero que también actualice su conocimiento. Vamos a esperar que las demás personas se conecten para dar inicio a este webinar y comentarles un poquito de qué se trata. Este webinar se titula Avances y desafíos de la interoperabilidad en América Latina, de la mano de expertos conocedores en el tema de interoperabilidad que hoy van a compartir con nosotros su conocimiento y experiencia. Les invito entonces a que aprovechen el chat para presentarse mientras damos espera a que los demás asistentes se conecten y que nos cuenten desde qué parte del mundo nos acompañan en esta tarde. Los leemos. Saludos desde México, Luis David Villanueva, bienvenido. Fue el primer saludo que nos llegó, bienvenidos. Les recuerdo que hoy tenemos grandes invitados, más adelante los voy a presentar, por favor no sean tímidos, el chat es precisamente para romper el hielo y para que podamos conocer un poco desde qué parte de la virtualidad nos permite conectarnos. Saludos desde Colombia, Gloria Flores, bienvenida, Medellín, Colombia, Colombia presente en este webinar. Saludamos también a la doctora Gloria. A ver, ¿quién más está por acá? Saludos desde Chile, bienvenidos. A ver, ¿desde qué otros países nos están acompañando el día de hoy? A esta hora de la tarde, que hace bastante calor, diría yo. Pero bueno, estamos aquí presentes para compartir este tema tan interesante. Gina Lizeth Martínez, bienvenida, buenas tardes desde Bogotá. Barranquilla presente, Colombia en la casa. Luis Bernal Barros, bienvenido. La Mesa de los Santos, Santander, Colombia. César Bueno, bienvenido a este webinar. Qué bueno que estés con nosotros y que te hayas conectado el día de hoy. Dicen que en Bogotá está haciendo mucho calor. ¿Quiénes confirman eso? ¿Quiénes están desde Bogotá conectados el día de hoy? A ver, aquí en el chat los leemos. Jimena Antello dice yo, muy bien. Está haciendo bastante calor, pero eso no nos impide estar reunidos aquí en este webinar. Yo siempre he dicho que la virtualidad nos permite estar conectados desde cualquier lugar del mundo. Claudia Leonor Aguilar, muy buenas tardes a todos desde Lima, Perú. Carlos León, desde Armenia, Quindío. Dice, pues bastante calor no, pero un día lindo que ya hacía falta, coincido contigo. Bueno, ¿y qué les parece si mientras esperamos a los demás asistentes nos pueden contar un poquito qué expectativas tienen con este webinar, qué esperan encontrar en este webinar el día de hoy? Saludos desde Villavicencio, Ángela Patricia, bienvenida. Entender un poco más de la interoperabilidad. Claro que sí, sin más preámbulo, vamos a dar inicio a este webinar titulado Avances y desafíos de la interoperabilidad en América Latina, hoy con grandes invitados, como les había dicho. Damos la bienvenida a César Galindo, profesor de la Escuela de Ingeniería Civil Biomédica, coordinador del Laboratorio de Sistemas de Información en Salud, subdirector de interoperabilidad del Centro Nacional en Sistemas de Información en Salud y actual presidente del capítulo chileno de HL7. Bienvenido, César. Muchas gracias. También gracias a ti por estar en este espacio. También invitamos a Mario Enrique Cortés, director de HL7 Colombia, premio Joachim Dudek, Conferencia Internacional de Interoperabilidad HL7 2011. Doctor Mario, bienvenido. Muchas gracias, Luisa, por tu presentación y muchas gracias a RIA Smart Hill por la invitación. Gracias a usted por acompañarnos. Y finalizamos con Andrea Arusamena, vocal en HL7 México y líder de vinculación GS1, con experiencia en coordinación, organización y colaboración entre 17 organizaciones
del sector salud para la generación de una propuesta de armonización de RME ante la autoridad sanitaria. Bienvenida, Andrea. Andrea, ¿estás por ahí? Bueno, creo que no la escuchamos muy bien, pero ella está presente en este espacio. Y por supuesto, invitamos a la anfitriona de este webinar, la doctora Sandra gracias Rosso, a CEO RA Smart por la invitación. Muchas gracias, Andrea. Qué bueno que estés con nosotros. Creo que estamos teniendo problemas con tu... ¿Me escuchan? Sí, sí te escuchamos. Sí te escuchamos, Andrea. Bienvenida nuevamente. Como les decía, invitamos a la anfitriona de este espacio, a la doctora Sandra Rosso, CEO de RA Smart Health. Bienvenida, doctora, a este espacio. Luisa, gracias a ti por darnos la bienvenida, por ambientar este arranque de este webinar. César, Mario, Andrea, gracias por estar aquí. A todos los participantes, recordarles que a través del chat déjenos saber todas las preguntas fáciles y difíciles, sus comentarios para nuestros invitados del día de hoy. Pues definitivamente el tema de interoperabilidad, eso se me está volviendo como un tema recurrente, pero tiene que ver porque yo realmente creo que es el tratamiento de elección para atacar la fragmentación de los sistemas de salud y mejorar muchas cosas o muchos de los padecimientos que tienen los sistemas de salud en la región. Quisimos hacer este espacio para poder tener un poco el contexto de eso, cuál es ese estado del arte de la interoperabilidad en algunos de los países de la región. Yo creo que siempre hay muchas cosas que aprender, experiencias exitosas, desaciertos de pronto para no cometer en otros países. Hay países como Perú, por ejemplo, que sé que están avanzando fuertemente en estructurar su capítulo de HL7 y avanzar también en este tema de interoperabilidad. Entonces, pues bueno, el tema de interoperabilidad está en la agenda de todos los países, está en la agenda del sector salud, en los países de América Latina y también en los países desarrollados. O sea, esto no está aún resuelto, ¿cierto? Entonces, pues voy a aprovecharlos aquí, mis queridos expertos, para que nos cuenten eso. Quisiera arrancar planteándoles que cada uno nos dé su visión de cuál es, o sea, cómo está el tema de interoperabilidad, el desarrollo de la interoperabilidad en cada uno de sus países, desde dos perspectivas. Lo normativo, que pues obviamente es un marco importante, pero para mí algo que es más importante es la implementación. Entonces quisiera escucharlos que nos cuenten un poco qué está pasando en Chile, qué está pasando en Colombia, qué está pasando en México, y pues bueno, ahí iremos incluyendo otros temas. Entonces, si quieren, arranquemos en ese orden. Bueno, aquí me hace Jorge Cardona una sugerencia y me dice que podemos arrancar por definir qué es interoperabilidad, como para que todos estemos aquí ambientados en qué entendemos por interoperabilidad. Entonces, César, arranco contigo. Si te parece, propónnos tú la definición sobre la cual nos ceñiremos para este espacio. Gracias, Jorge, por el comentario. Muchas gracias. Un gusto estar acá. Sandra, gusto en verte de nuevo. Voy a hacer la definición académica para ponerme muy, como decimos en Chile, latero. Y después uno puede ir amenizando esa definición para hacerla un poco más entretenida. La definición más sencilla de interoperabilidad es la capacidad de dos o más sistemas de compartir información. Pero eso en salud no es suficiente. La verdad es que para nada nos alcanza, porque yo no saco nada con compartir información si es que en el mundo clínico yo esa información no la puedo aprovechar. La gracia que tiene el mundo clínico, su dificultad, pero al mismo tiempo su belleza, es que la información que se mueve en salud es lo importante es el dato. Entonces, el poder tener ese dato para poder aprovecharlo en procesarlo, en manejarlo, en almacenarlo, sobre ese dato clínico, el poder construir conocimiento clínico, toma en nuestra área un valor mucho más potente. Entonces, si queremos pensar en salud, la interoperabilidad se define como la capacidad de disponer hoy día, antes era compartir, hoy día es de disponer la información para quien la necesite, cómo se necesite y cuándo se necesite, por supuesto bajo los marcos normativos, que es una cosa que vamos a conversar acá, pudiendo aprovechar la información para procesarla, analizarla y generar conocimiento. Y eso en salud se llama interoperabilidad semántica y evolutiva. Entonces tenemos ahí dos patitas, una cómo transportamos la información, que son los estándares, aquí estamos todos involucrados con HL7, pero tal vez faltó alguien de la parte semántica, el cómo expresamos esa información para poder aprovecharla sin tener errores de información. No sé si con eso ahí, Jorge, quedó un poco más clara la definición o lo confundí más. Si lo confundí más, conseguí mi objetivo.
No creo. Mario, ¿algún comentario sobre esa definición, sobre estos planteamientos? Importante el contexto de que es disponer de la información con toda esa lógica que César nos plantea. Exactamente, fíjate que la definición que planteaba César originalmente, que es la definición base, que de hecho es la que utiliza todavía hoy en día HL7 para definir qué es la interoperabilidad, ha cambiado. Estábamos, digamos, durante varias décadas, durante más de 3 décadas, enfocados exclusivamente en el problema del intercambio, eso de la capacidad de 2 o más sistemas para intercambiar información, utilizar la información que ha sido intercambiada. En realidad, digamos, en su propio concepto, nos plantea que el problema es el intercambio, cuando lo que nos dice César es bien importante. El problema real es que la información esté disponible para soportar la toma de decisiones, tanto clínicas como administrativas. Entonces, celebro digamos, la respuesta de César en ese sentido. A ver, pero no creas, el intercambio sigue siendo un desafío, pero finalmente, de acuerdo, César, el contexto debe ser para soportar las decisiones clínicas en forma oportuna, adecuada, y ahí hace eso da otro panorama Lo que mucho más pasa es que amplio. lo que plantea Mario es un cambio de paradigma que se hace realidad con los nuevos estándares. Otra definición, HL7 en particular, lo que es una organización internacional sin fines de lucro, cuya finalidad es generar estándares para intercambio de datos en salud. Pero desde el punto de vista de la estructura del mensaje que se va a enviar o del dato que se va a enviar de un lado a otro. Con la aparición del último estándar de HL7, que se llama FHIR, F-H-I-R, lo que cambia es el paradigma, porque efectivamente, hasta antes de los 2011, lo que uno pensaba era cómo puedo intercambiar la información para enviársela al destino y la puedo aprovechar. Pero con la aparición de FHIR, que tiene una tecnología informática muy similar a la Internet de hoy día, lo que se puede hacer es cambiar ese paradigma y decir, lo que ahora podemos hacer es disponibilizar la información. Yo no te la voy a enviar. Lo que voy a hacer es que la voy a disponer para que tú, bajo los marcos normativos correspondientes, la puedas usar cuando la necesites. Entonces, ahí está el punto que hace Mario, y es muy cierto. Y es súper virtuoso pensar no en compartir la información, sino que en disponibilizarla. Porque ahí cumplimos el tema del acceso a la oportunidad cuando se requiera y donde se requiera para el uso de ese dato. Muy bien, muchas gracias. He aprendido algo nuevo hoy. Estaba yo convencida que capacidad de compartir era suficiente, pero ahora que los escucho y analizo, claro, mejor dicho, es mucho, mucho más que eso. Con este contexto, entonces, si les parece, empecemos a ver cómo estamos en los países en relación a poder disponibilizar esa información para que se tomen decisiones relacionadas con la parte clínica, con los pacientes, o sea, con la atención en salud. Y si les parece, voy a darle la palabra a Andrea. Ya estábamos por aquí validando que nos está escuchando bien. Vamos a ver cómo está su señal. Si te parece, arranquemos, Andrea, sin abrir la cámara, mientras vemos si la señal está bien, y si no, pues si está bien también, pero quisiéramos escuchar en México cómo está ese proceso de interoperabilidad desde lo normativo y desde la implementación en esa capacidad de disponibilizar esa información para la toma de decisiones clínicas. Hola, ¿sí me escuchan bien? ¿Me escuchan? Bueno, ¿Me escuchan? yo te Si no, escucho entrecortado. probablemente me escuchen un poquito después, pero Bueno, sí. pues vaya, mi participación, híjole. Sí, desafortunadamente nos están diciendo en el chat que te escuchamos entrecortado. Voy a compartir mi participación y me dicen si me escucharon bien, si no, voy a buscar una mejor señal. Sí, de pronto te propondría, para no perder la participación. Desde México, esta parte de normatividad. ¿Me escuchan? No te escuchamos bien. Aquí nos están dando una idea de que si sales y vuelves a entrar, de pronto puede estar mejor. Pero entre tanto, si te parece, mejoramos un poco la señal. Te propondría, Mario, empecemos por Colombia.
¿Cómo estamos en términos de esa capacidad de disponibilizar la información? Perfecto, yo creo que tendríamos que hablar en varios niveles, Sandra, o sea, desde el punto de vista legislativo o de lo que está haciendo el gobierno, no solamente el Ministerio de Salud, sino también el Ministerio de las TIC, ha sido un proceso evolutivo bien importante, o sea, desde lo que estaba haciendo la agenda de conectividad hace más de 15 años, con su programa GLXML, que era gobierno en línea utilizando una sintaxis que se llama XML, a lo que está haciendo hoy con la interoperabilidad para las instituciones del sector público es muy importante. En ese sentido, la tecnología que están utilizando para que la información esté disponible, que es la tecnología o más bien el paradigma de arquitectura API REST, y la plataforma de seguridad que han adoptado para garantizar que las transacciones sean seguras dentro de esa red, es la famosa plataforma X-Road, son un acierto importante y están trabajando en muchos aspectos y digamos, logrando avances significativos para el sector público. Ahora, en la vertical de salud, debido también a la complejidad de la información del sector, el ministerio comenzó con una resolución, un borrador que tardó un poco más de 2 años en hacerse realidad a través de la resolución 866 del 2021, que lo que hace es ofrecernos un conjunto de elementos de datos relevantes que muchos entienden como un conjunto mínimo de datos, pero la ley, digamos, no lo menciona así, para hacer posible el intercambio de la historia clínica en forma interoperable o la historia clínica interoperable, dice la resolución. Ese es un gran paso porque además la adopción se hace por primera vez en Colombia desde el gobierno adoptando un estándar internacional. La interoperabilidad ya existía, de hecho, cuando estaban los famosos RIAs, que después se convirtieron en los RIPS, estoy hablando de comienzos del siglo XXI, ya empezaba a ocurrir esta interoperabilidad con estándares ad hoc diseñados por el gobierno, pero digamos ya existían algunos procesos de intercambio. Hoy en día la información que intercambiamos o digamos el avance a nivel del piloto que lleva el gobierno todavía tiene digamos elementos que aún no son significativos en cuanto al volumen de información. De hecho, todavía no entra en vigencia, es decir, las organizaciones oficialmente no están intercambiando información. Se hizo una prueba de concepto muy interesante con más de 100 instituciones prestadoras de servicios de salud en un evento que se llama Conectatón, algo que hace, digamos, no solamente HL7, sino otras organizaciones a nivel mundial para probar y para verificar que los sistemas de información estén conforme digamos, a una especificación de comunicaciones, cualquiera. ¿Ya? Eso, digamos, es un avance importante, pero falta mucho. Fíjate que en Estados Unidos, en el 2019, utilizaban 5 tipos de estándares diferentes, HL7 versión 2, HL7CR2, Fire X12 y NCPDCP, qué pena si me equivoqué ahí en la sigla, que se utiliza para el intercambio de prescripciones de medicamentos e información de medicamentos. Y decidieron unificarlo en una sola especificación que es Fire. Están en ese proceso de migración, en lo que les va a tomar este año y probablemente el siguiente. Es un gran avance. Sin embargo, otros procesos de interoperabilidad que usan estándares ad hoc definidos por el ministerio siguen estando en ese otro tipo de especificaciones. A nivel de implementación, creo que vamos a tener que diferenciar lo que ocurre interinstitucionalmente y lo que ocurre intrainstitucionalmente. Si hablamos de la implementación de HL7, yo te podría decir, en el 80% de los hospitales en Colombia, de las instituciones prestadoras de servicios de salud, que son muchísimas, o sea, son más de 10.000, y te podría decir que más de 6.800 usan estándares HL7 de alguna forma. Lo que no garantiza que la información se mueva o el flujo de información se mueva necesariamente en forma adecuada dentro de todas las instituciones. Y ahí es un problema grave y es que si la calidad de la información con la que contamos para intercambiar dentro de la institución de pronto no es suficiente o no es idónea, pues difícilmente vamos a poder hacer el ejercicio de exportar esa información a otra institución. Es el mismo caso, digamos, de un fabricante, es decir, si mis productos a nivel país
no son de la calidad adecuada, difícilmente voy a pensar en exportar mis productos a otro lugar. Hay mucho esfuerzo que hacer, hay grandes avances, o sea, instituciones que están adoptando los estándares, no solamente para los aspectos normativos, sino sacando mucho provecho en otros contextos y escenarios, y con ellos estamos trabajando. De hecho, hemos identificado ya hasta el momento más de 34 escenarios diferentes a la resolución 866 en HL7 Colombia, y ya estamos comenzando con grupos de profesionales de salud en procesos formativos para empezar a construir otros ecosistemas digitales de salud interinstitucionales usando estándares HL7 y empezar a completar este proceso. O sea, este es un proceso evolutivo que nos va a tomar varios años, o sea, probablemente más de una década. Claro, pero te escucho y entonces, perdóname que lo diga aquí como un resumen, aquí creo que es. Desde lo normativo, Colombia tiene un marco normativo básico, digamos, una primera ola de marco normativo que tiene que ver con la interoperabilidad hacia el ministerio y con ese conjunto de datos, pero finalmente, mejor dicho, esperar que reglamenten cómo se va a hacer la interoperabilidad de cada uno de los tipos de enfermedades y demás, eso nunca va a pasar. O sea, eso es muy difícil que llegue a ese nivel de reglamentación, o bueno, tardará quién sabe cuánto tiempo, como yo lo entiendo. Entonces, hay un marco normativo que tiene un desarrollo desde lo público con todo el tema de gobierno digital. Tú mencionabas, hay diferentes iniciativas y demás, digamos, allá hay un tema andando, otro desde el Ministerio de Salud, el tema de la Conectatón, pero en la realidad de la implementación, pues venimos interoperando cuando conectamos el software de laboratorio con el software de historia clínica, cuando conectamos las imágenes. Y claro, y eso es, entonces hay un tema de hacia adentro, o sea, intrainstitucional, que ahí abre una pregunta por resolver, cómo estamos disponibilizando esa información interna para que efectivamente fluya adecuadamente, y otro es interinstitucional, y es entonces cómo lo vamos a poner hacia afuera y a llevar hacia afuera. Hay temas como calidad del dato y demás que están colocando aquí en el chat, que pues son temas de discusión. O sea, digamos que Uniría Colombia arrancó ya explícitamente por el hecho de que hay algo normativo y unas iniciativas de gobierno. Exacto. Mira que es fruto de una evolución, o sea, las normas actuales son fruto de una evolución de más de una década y de esfuerzos de gobiernos anteriores, o sea, estamos construyendo sobre lo que otros ya construyeron en términos normativos. Y tendríamos, como tú bien dices, que diferenciar dos escenarios, el intraorganizacional y el interorganizacional. En el caso interorganizacional, creo que en lo que tenemos que trabajar todos en consenso, hablo de prestadores, aseguradores, proveedores de tecnología, universidades, etcétera, 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 es en encontrar o en diseñar modelos comunes de información basados en estándares que todos puedan aprovechar. Ese es el reto, digamos, interinstitucional. Y en el reto intrainstitucional, el reto principal es diseñar o adoptar arquitecturas que les faciliten a los sistemas de información que ya tienen hoy las organizaciones garantizar la disponibilidad de la información. Esos son, digamos, los dos principales retos, la disponibilidad al interior de. Bueno, interesante. Solo hago un comentario aquí para complementar y ya darle la palabra a César y oír qué pasa en Chile, y es, eso daría para otro, lo que voy a decir daría para otro webinar, pero en el marco de los planteamientos del gobierno, del nuevo gobierno, claramente el tema de interoperabilidad sigue estando en la agenda. O sea, uno escucha a la ministra Corcho, uno escucha al viceministro, a los viceministros, al viceministro Martínez, y el hecho de tener un ecosistema interoperable que permita que los datos estén para la toma de decisiones frente a los pacientes, y además de eso que haya mayor control, pues eso está en la agenda. O sea, esto no es un tema que es de gobiernos, o sea, que es de gobiernos, sino que trasciende pues a un tema de Estado, de una política de Estado. Eso da para otro momento y conversar de eso. Quiero hablar, César, Chile. Cuéntanos cómo está el tema en Chile. Yo no sé si Andrea está en condiciones ahora de participar, para que también ella esté ahí. Bueno. Andrea, ya fuiste y volviste. Te escuchamos a ver cómo estás de sonido. No, ahora no la escuchamos. ¿Ahora?
Ahí, En ahí. el chat dejé si te logró quedar ahí. Ahí ya te escuchamos. Quédate quieta donde Ok, estás. en el chat. En el chat comenté justamente que rápidamente para que no se me pierda México, bueno, faltaba mucho que trabajar porque aún no existe una normativa que pida o sugiera incluir el uso de estándares y implementar o temas. Desafortunadamente está muy mala la conexión. Pero ciertamente, pues estamos empujando este tipo de iniciativas desde la industria privada. No, está muy mala la señal donde está hoy Andrea, desafortunadamente. Está muy mala la señal, desafortunadamente. Bueno, César, Hasta se llegó a cuéntanos. caer, lamentablemente. Estaba teniendo una conversación súper intensa con Jorge en el chat. Y mi Sí, teclado ahí le te faltan, veo. yo ocupo tanto el teclado que me faltan 4 teclas del teclado, así que me cuesta escribir bien. Y claro, hablamos de varios temas. Hablamos del tema de cuál es el orden para hacer un diseño de interoperabilidad. Partimos hablando de eso. Y él tiene razón, obviamente que hacer un diseño de interoperabilidad significa varias etapas, desde definir el caso de uso, pasar por los datos, modelar los datos y ahí recién pensar en el estándar. Y ahora él estaba planteando el tema de el debate sobre lo que uno tiene que usar para la implementación, que son los sistemas open source, qué sé yo, el tema del propietario que está relacionado con gobernanza. Pero ven, si quieres, antes Pero sí, de voy ir a ese después, espacio, simplemente, porque sí quiero que tomemos súper. algunos de los temas que están en el chat, porque sé que había una conversación paralela de este mundo virtual, de esas posibilidades, muy interesante, ya lo retomamos, pero si te Bien, parece, muy danos bien. el contexto, cómo es el tema de la interoperabilidad en Chile, Yo soy desde lo súper disperso, normativo y la así que no hay implementación. problema. Yo soy muy disperso. A ver, uno tiende generalmente a verse a sí mismo y a verse muy mal. ¿Ya? Entonces, y eso es súper común en nuestra cultura. Y la verdad es que nosotros en Chile hemos pasado por un vaivén de idas y vueltas respecto a el cómo tenemos que enfrentar el tema de los sistemas de información en salud y posteriormente la interoperabilidad. Avanzamos súper fuerte en la década del 2000 y principios del 2010 a la digitalización del sistema de salud, pero eso no lo vimos en vías de pensar en la continuidad asistencial, sino que lo vimos en vías de solucionar problemas de proceso que funcionaban de manera inestable. Entonces, terminamos mejorando esos procesos, indudablemente, pero generando silos de información. Que por lo demás es el mal que tenemos todos y que, en Latinoamérica, y que me imagino que era el mismo que traté de entenderle que estaba describiendo también Andrea, que también en México sucede aquello. Bueno, hemos tenido varios vaivenes, no hay una política de Estado claro respecto a la interoperabilidad, pero han empezado a aparecer algunos signos de estado de madurez en Chile que nos permiten pensar en que tenemos una luz al final del túnel. Esta es la luz buena, la que uno tiene que seguir y tiene que llegar hasta el final del túnel, pensando en que de verdad han aparecido o han sucedido algunas cosas que tienden a pensar de que las decisiones de interoperar, integrando con estándares de interoperabilidad de HL7 y metiendo el tema semántico, han empezado a resonar en el ecosistema y ha generado cosas como, por ejemplo, el CENS, que es un centro que trabaja en este tipo de cosas en Chile, financiado por el Estado y que funciona en base a universidades. Y el mismo HL7, que fue creado no por el empuje de unos pocos, sino que fue creado porque de verdad se hizo un estudio a nivel nacional que consideraba que había un estado de madurez suficiente como para poder desarrollar un capítulo que se posicionara como un referente en el uso de los estándares a nivel nacional. Entonces, eso da signos positivos. Aún así, cuando uno piensa en cómo hemos avanzado, uno echa de menos muchas cosas que deberían pasar. Por ejemplo, en el tema normativo, todavía le cuesta mucho al Estado, y yo no lo comparto, pero bueno, son decisiones que son, me imagino, técnicas legales. Le cuesta mucho al Estado definir HL7, aunque sea genérico HL7. Yo pensaría en FHIR, por supuesto, las políticas de HL7 son que FHIR sea el estándar que vamos a aplicar. Declararlo como un estándar para uso general a nivel país.
Y las razones son la prescindencia tecnológica. Tiene que ser transparente la normativa. Yo no comparto esa visión, porque si somos capaces de colocar SNOMED, entonces, que es pagado, Chile 7 no es pagado. Entonces, hay ahí un tema que tenemos todavía que posicionar y trabajar muy fuerte para convencer a los tomadores de decisión de que este camino hay que normarlo de alguna manera. Pero han empezado a pasar cosas muy interesantes desde la pandemia, que ya ha superado un poco la emergencia. Ya nos ponemos a avanzar en torno a pensar en el futuro. Y desde el mismo ministerio han aparecido proyectos que están usando los estándares de HL7 y que nos han permitido a nosotros tener algún grado de participación. Y eso ha significado que como afiliado de la internacional hemos generado ya, como bien conversaba con Jorge, modelos, que son los modelos de modelos de datos en Fire para una guía core, que es transversal a cualquier caso de uso. Y hemos también empezado a desarrollar, hoy tenemos bien desarrollada, una guía de implementación para un proyecto nacional que es el de receta, que también va a estar hecho en Fire. Entonces, si me preguntan a mí, falta mucho. Falta, yo creo, que una decisión política contundente, falta todavía avanzar en una estrategia nacional que nos permita definir hacia dónde queremos ir avanzando. Yo miro de repente con un poco de envidia el camino que siguió Colombia y miro con un poco de envidia también el camino que ha seguido, por ejemplo, el Perú, que todos sabemos que es un referente en telemedicina y hoy día está avanzando en telemedicina integrada mediante estándares de interoperabilidad. Eso es una política de Estado donde hay voluntad, puede no hay mucho presupuesto, pero hay voluntad, hay un roadmap. Yo siento que en Chile carecemos un poco de eso, estamos ordenándonos, y esperaría que durante este gobierno tengamos ya luces de avanzar en esa dirección. Pero también puede ser que, como recién lo decía, cuando uno se ducha siempre se encuentra cochino. Entonces, tal vez somos mejores de lo que yo creo, pero si uno no es crítico con lo que está pasando adentro, tiene menos ganas de impulsar esta cuestión que es tan maravillosa. No, sabes que escuchándote, creo que, y era la siguiente pregunta, un poco para retomar algunas de las inquietudes que hay en el chat, y es, pues claro, faltan muchas cosas, falta mucho, 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 pero yo creo que el hecho de que estos temas ya estén en la agenda de los gobiernos, que estén en la agenda de los ministerios, que está en la agenda de la OPS, sí, el contexto de salud digital para todos y de ecosistemas de salud interoperables, pues realmente eso marca derroteros para decir, siempre lo normativo y o sea, la parte del legal va más lento que lo que pasa ¿cierto? en la realidad y demás. Yo realmente creo que este tema de interoperabilidad es un tema que se construye de abajo hacia arriba, me explico. O sea, interoperabilidad interna entre stakeholders y demás, pero ahí hay un riesgo y es este que nos coloca por aquí Alexandra, creo que es Alexandra, y es ¿qué pasa cuando se deciden establecer, dice, por ejemplo, esta pregunta, ¿cómo se pueden abordar a las entidades o gobernaciones que han definido que la interoperabilidad es enviar la información en un formato, no en un formato internacional, no a un bus de integración, para que desde ahí se puedan consumir? Claro, cuando es desde abajo y no hay lineamientos, pues cada uno busca las mejores formas, como decimos Sí, aquí, de matar las pulgas. Un comentario bien Dime. puntual, antes de ir con la pregunta que hace Alexandra, que es súper pertinente. Lamentablemente lo hacemos de abajo hacia arriba, bottom up, pero no debiera ser así. Debiera ser top down. El Estado, en nuestros países tenemos estados que son bien centralizados, o sea, las decisiones que se toman a nivel ministerial chorrean al resto del sistema de salud. En Chile es muy centralizado también. Entonces, si no hay una dirección clara en torno a la interoperabilidad de parte del Estado, el mercado no se va a mover, la industria no se va a dinamizar, y vamos a tener una serie de gente que sabe que esto es importante, pero que al final no lo va a poder aplicar. Entonces, tiene que haber hoy día un cambio, que espero que lo haya en los próximos años acá, un giro en decir, ok, esto es importante porque ha sido demostrado internacionalmente el valor que tiene compartir el dato. De hecho, Mario habla muy bien, pues lo puede explicar ahora, habla muy bien de qué significa el dato compartido como un activo. Pero si no se ve el valor a eso y el Estado no le pone el valor a eso, entonces no vamos a avanzar con la velocidad que requerimos hoy día. Y cada día que pasa, que nosotros en Latinoamérica no tomamos esta dirección, son años que estamos perdiendo con respecto al contexto internacional de los países que están desarrollados. Claro, yo te complementaré diciendo que son años y son recursos que bien escasos, que son nuestros recursos y además no usados adecuadamente, porque el no interoperar implica duplicidad, ineficiencia, bueno, en fin, todas estas cosas. Mario, en este contexto, bueno, dime tú. No, dime, te estoy escuchando. No, te iba a preguntar, el contexto de este tema de, bueno, o sea,
¿qué hacemos que entonces, claro, Colombia tiene un marco, pero aún no define el estándar? Entonces, ahí en eso, ¿cómo estamos? ¿O cuál es el estándar? O sea, ¿qué estamos en eso? Porque tenemos un marco normativo, tenemos la plataforma X-Road para el tema PUD, de todos los requerimientos de lo que está pasando en los diferentes ámbitos de lo público, no solo en salud, pero el estándar. Porque te hago la pregunta, ¿por qué? Porque he encontrado que hay aún proveedores de software que o sea, en el contexto de tener que hacer sus adecuaciones y demás para poder disponibilizar la información, pues le trasladan a las clínicas y hospitales el costo. Y obviamente las clínicas dicen, pero si esto fuera norma, pues no me lo deberían cobrar a mí. O sea, ahí hay unos temas complicados. Un poco en eso, ¿cuál es tu opinión, Mario? Pues yo creo que hay varias cosas. Yo creo que el estándar, de hecho, ya publicó una guía de interoperabilidad relacionada con la 866, que de hecho ayudó a construir César. Creo que lo hackearon la norma porque tiene un par de errores que creo que no son de César, y yo lo repito aquí, pero digamos, ya hay una guía de interoperabilidad Es muy probable que sea basada en el estándar HL7 File. Entonces, digamos, ya hay un primer camino a seguir. Ahora, hay un tema, y es que hay un cambio de paradigma tecnológico muy grande, no solamente es en el sector salud, y ese va a ser la tendencia creciente en los próximos 10 años. Entonces, fíjate que las startups o las empresas, digamos, con productos tecnológicos para el sector salud que han aparecido en los últimos años, adoptan este tipo de tecnologías con muchísimo más facilidad que lo que la adoptan, digamos, sistemas que ya están funcionando hace algunas décadas. Y también obedece al paradigma tecnológico sobre el que han sido construidas estas soluciones. Voy a hablar de una cosa que no solamente es común en el sector salud, sino en todos los otros sectores, y es que en los próximos años, estamos acostumbrados hoy en día a tener un gran sistema central de información en nuestras instituciones de cualquier tipo, donde está almacenado todo, ¿no? Una gran base de datos y un sistema que lo controla todo. Pues resulta que en otros sectores eso es cada vez menos frecuente, y podría aventurarme a decir que dentro de 10 años, menos del 40% de la información es la que va a estar disponible dentro de ese sistema. Y ese sistema se va a tener que acostumbrar a consumir APIs, generalmente sobre un paradigma que se llama API REST, que están disponibles en la web. Eso lo hacen ya sistemas de información, es decir, pongo un ejemplo sencillo basado solo en API. Hoy en día, cuando vamos a buscar un pasaje de avión, un tiquete de avión, en realidad estas plataformas nos simplifican el proceso, y es que se comunican vía API con todas las aerolíneas, obtienen la información, nos dicen, mira, los pasajes más baratos son estos. Vamos a citar nombres de las plataformas. Entonces, eso es lo que va a empezar a ocurrir en los próximos 10 años. Algunos proveedores de los sistemas de información actuales ya se dieron cuenta y están trabajando en nuevas versiones basadas en FHIR para asegurar ese paradigma y la continuidad de esos negocios en los próximos años. Otros todavía no han comenzado. Entonces, hay una revolución, digamos, bueno, no lo llamemos una revolución técnica o tecnológica respecto a ese cambio de paradigma, y eso va a mejorar sustancialmente. Algunos que estaban muy atrasados en términos de interoperabilidad, es decir, que hace menos de un año llamaban y decían, venga, HL7, sí, veas que tengo 10 máquinas guardadas allá en un cuarto, yo las compré hace 3 años y no las hemos podido conectar con el sistema de información. Hoy en día están haciendo cosas increíbles. Es decir, ya no solo conectaron las 10 máquinas, sino que entendieron que simplificando arquitecturas eso es posible. Ahora, FHIR tiene una ventaja, y es que es una tecnología que no solamente cumple un requerimiento normativo, es decir, si pensamos en la 866 o las resoluciones que saque el gobierno a futuro, como un reporte normativo más a los 100, bueno, no sé, yo perdí la cuenta como en 115, adicional a esos, pues en realidad va a ser un esfuerzo solamente de ese tipo. Pero si ellos se dan cuenta, oye, esto me simplifica, yo tenía dolores de cabeza por esto durante décadas con mis clientes y esto me hizo la vida sencilla, es una tecnología que va a empezar a ser adoptable.
Eso es lo que le estamos enseñando a las empresas de tecnología. Y cuando lo comprenden, dicen, oiga, yo no lo había visto así. Esto porque no estaba antes. No le dice, bueno, está hace 10 años. No, pero además, ¿sabes algo, Mario? Y es muy difícil encontrar, perdónenme lo que voy a decir, pero es muy difícil encontrar un gran software de historia clínica que sea muy bueno en todo me refiero, en facturar, en asignar agendas, en hacer seguimiento al censo de pacientes, en hacer contabilidad, o sea, en todos los procesos. Hay algunos que hacen todo, pero finalmente la pregunta es que, y este concepto de poder unir partes y articular y el tema integral me parece interesantísimo y desafiante. Pero quiero preguntarles a ambos. En la audiencia tenemos personas que vienen de instituciones que prestan servicios de salud, de clínicas, hospitales, instituciones y demás. Entonces ahí la pregunta es por dónde arrancar a hacer este tema de interoperabilidad. Claro, también tenemos en la audiencia gente supremamente calificada, conocedores del tema, gente de tecnología, Renato, Jorge, o sea que hay unas discusiones interesantísimas en el chat aquí que me tienen, pero pensando en esos dos públicos, en el público que aquí nos saludaron personas de instituciones que prestan servicios de salud y que están, digamos, en este desafío, ¿por dónde arrancar esto de la interoperabilidad que hay que hacer? ¿Cuál es esa hoja de ruta? César. Mario, por favor, si quieres responder tú primero, adelante. No vamos Mira. en orden de edad, dignidad y gobierno. ¿Te refieres de menor a mayor? A ver, uno tiende a confundir. Hemos tenido una discusión más que nada técnica en el chat. Yo estaba, como les digo, tengo mi teclado con 4 teclas menos porque ya saltaron del teclado, pero me ha costado escribir, pero estaba muy interesante. Pero la discusión que hemos tenido en el chat es técnica. Y por ahí Renato tiró algunas cosas que son más de corte estratégico. La verdad es que la interoperabilidad uno suele confundirla y los gobiernos suelen confundirla con que es un objetivo. Y cuando partimos mirándolo así, estamos liquidados. Ya partimos mal, o sea, eso está condenado al fracaso. La interoperabilidad, o si lo queremos llevar a un lenguaje un poco más coloquial, la integración de datos en sistemas de información en salud, no es un objetivo, es un medio con el cual consigues varias cosas en particular. A mí me gusta mucho pensar que desde el punto de vista clínico, si logramos integrar los sistemas de información, o sea, los datos, más que los sistemas, lo que vamos a mejorar claramente es en los procesos de continuidad asistencial y por lo tanto el viaje del paciente se va a hacer mucho más dinámico, mucho más corto y eso va a mejorar sin duda alguna la percepción que tiene el paciente sobre los sistemas de calidad de salud que hoy día tenemos en Latinoamérica, en el mundo en general. En Chile tenemos una muy mala percepción de nuestro sistema de salud público. El 40% de las personas cree que no es bueno, pero posiblemente no es tan justa esa encuesta y es porque el proceso asistencial se corta mucho. ¿Ya? Y la persona está esperando, las listas de espera han crecido, por supuesto, después de la pandemia, con mayor razón. Entonces, cuidado, el primer elemento es no considerar que esto es un objetivo. Y cuando uno se da cuenta que no es un objetivo, se da cuenta que la integración de datos de manera interoperable nace del hecho de que tú tienes una estrategia de transformación digital que tiene varios pasos, ¿ya? Donde el desarrollo de sistemas o de proyectos que integran datos de manera interoperable es la cúspide de ese proceso de transformación digital. Y ese proceso de transformación digital está súper bien documentado, lo han documentado mucho y tiene 3 pilares. Tiene el pilar de la gestión, tiene el pilar, perdón, de la gobernanza de datos. O sea, si no tenemos una buena gobernanza del dato que termina aterrizando en responsabilidades y por consiguiente en normativas, tenemos una patita menos. Si no, trabajamos fuertemente el tema de la capacitación, que viene al final. Yo no sé, hay un tema de cómo llegamos a la gente, ¿no es cierto? Y el usuario, digamos, también estamos cojos, pero si tampoco tenemos la pata tecnológica, tenemos entonces los pilares de la transformación digital trastocados. Y esa transformación digital tecnológica parte de la base. No puede ser que estamos pensando en hacer grandes proyectos de interoperabilidad, pero los que ustedes no hay un computador o no hay energía eléctrica, hasta finalmente llegar a todo lo que es la infraestructura, que lo hemos conversado muchas veces con Mario, que son todos estos sistemas específicos para salud que nos van a soportar la interoperabilidad. Si construimos esa transformación digital, que es un proceso que lo sentamos, entonces ahí podemos pensar en los proyectos de interoperabilidad. Entonces, si me preguntan a mí, así para resumirlo, en lo que dije en 3 minutos, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Tenemos que convencer a los tomadores de decisión que esto vale la pena, y vale la pena mucho, y luego convencerlos de que se debe llevar un proceso ordenado de transformación digital.
que va a tomar más de un gobierno y que tenemos que tener una visión política de beneficio de la población, acompañada de lo técnico, que no tiene que llevar tiempos políticos. Yo diría que por ahí hay que partir, ¿ya? Y eso y lo que yo acabo de decir es súper difícil de llevar a cabo o de convencer a un gobierno de ir a hacer cosas naturalmente, y tiene 4 años para hacerlo. De acuerdo. No sé, Mario, ¿algún comentario sobre el tema? Yo creo que la pregunta que tú hacías de por dónde comenzamos, ok, esa es, creo que la pregunta es, cada institución tiene necesidades y cada ecosistema de prestación de servicios de salud tiene necesidades específicas. ¿Qué necesitamos a nivel gobierno? Avanzar un poco más basado en las experiencias que vayan teniendo las instituciones. Es decir, por ahora yo creo que en términos normativos tenemos el 1%, solamente en términos normativos, de lo que necesitamos intercambiar. Y en cuanto, eso es la 866, en la 866 es el 1% por ahora de la información. Y dentro de ese 1%, en la prueba de concepto que se hizo, logramos el 1% de ese 1%. Entonces, digamos, estamos todavía comenzando. Pero eso nos da la idea de que no hay interoperabilidad y yo insisto, hay. O sea, hay en diferentes niveles, necesitamos madurar alrededor de esa idea y va a depender, digamos, de un orden. Una de las cosas, y que en él sí destaco la estrategia de Chile, es por dónde comenzamos. Yo siempre veo donde un cliente, cuando nos dice, mire, hay problemas de interoperabilidad, bueno, ¿por dónde quieres comenzar? Y uno dice, hay unos órdenes lógicos. Si quieres, digamos, controlar qué está pasando con los tratamientos, que casi siempre son farmacológicos, pues comencemos con pruebas diagnósticas, laboratorio, pruebas especiales, imágenes cardiovasculares. Luego vámonos con el control de medicamentos, que por ahí arrancó Chile, o sea, excelente estrategia. Pero siempre en Colombia es no, arranquemos por la historia. Cuando uno les dice, mira, todo esto es la historia, la gente dice, wow, todo eso es la historia. Sí, claro, o sea, es mucha información por la que quieres arrancar. Entonces, trata, y eso es, digamos, de hecho es una estrategia digamos, propia de la ingeniería, es divide y vencerás. Tenemos un hito muy grande, dividámoslo en casos más pequeños de alto impacto y arranquemos por eso. De manera que cuando lleguemos a la historia ya va resuelto el tema de imagen, digamos, de soporte diagnóstico, el tema de medicamentos y podemos llegar, el tema de órdenes y podemos llegar más fácil a la historia porque ya hemos avanzado en un porcentaje. Entonces son temas de estrategias y con las instituciones, es decir, bueno, ¿cómo estás? ¿Qué necesitas? Y podríamos arrancar por aquí, simplificando las cosas. La ventaja de FHIR versus otros estándares anteriores desarrollados también por HL7 es que cuando lo entiendes es muy simple. Yo siempre explico primero versión 12 de A, de manera que cuando llegan a FHIR dicen, ay, qué maravilla, esto es mucho más fácil que lo anterior. Sí, en realidad la tecnología está para facilitar las cosas. Debería ser eso que uno diga, es magia. Ay, hicimos clic aquí, plun aquí, pusiste y ya, se conectó. Para Ya, los médicos, en algunas soluciones, créeme que ya es así. Okay. Dicen, ay, wow, esto no estaba. Y es así. Mire que plantean ustedes varias cosas muy interesantes. Quiero retomar el tema de la gobernanza de los datos. Eso va a dar para otro webinar. O sea, claramente yo creo que el tema de gobernanza de datos es una cosa que hay que martillar, martillar y martillar, porque finalmente, si la institución no tiene claro eso, pues, me explico, o sea, hoy por hoy sigue pasando. Me parece ahí también hay varios comentarios relacionados con el tema de la tecnología, del recurso tecnológico que tiene la organización, la conectividad, tema complicado. Hoy en alguna reunión de muchas que he tenido, hoy no sé ya con quién, mencionó el tema de cómo, ya me acuerdo, en una reunión con el capítulo de HIMSS Florida, del sur de la Florida, se hablaba de que incluso en Estados Unidos la no disponibilidad de conectividad era una de las inequidades que se estaban planteando para el tema de salud digital. Entonces ahí en tema de conectividad también mucha tela por cortar. Pero creo que hay algo relevante y tiene que ver con, como tú lo planteas, Mario, es empezar por cosas más, o sea, es tan complejo que comámonoslo por partes, comámoslo por pedacitos, ¿cierto? Para poder hacer que eso pase y ya en la lógica, si uno ve en los ecosistemas, por ejemplo, en Colombia, hay gestores farmacéuticos interoperando con clínicas y hospitales, o sea, ya hay algunas iniciativas ahí interesantes que lo que creo que deberíamos hacer es visibilizar mucho, mucho más.
Hay una pregunta interesante, pues hay muchos comentarios allí y algunas preguntas. Si no la he mencionado, por favor, vuélvanla a hacer para que me aparezca aquí en lo reciente del chat, pero quiero traerles esta a ustedes dos. La hace Claudia Martínez y es si se desarrollan estándares de datos basados en determinantes sociales de la salud. Yo entendería que ella está preguntando por set de datos. O sea, si ya ustedes conocen y saben si existen set de datos estructurados basados en determinantes sociales de la salud. Me parece un tema interesantísimo. Sí, es una Aquí se les va a muy hacer las buena... preguntas fáciles y difíciles a ustedes. No, son preguntas y muy interesantes. HL7 viene desarrollando desde hace ya un par de años, no, antes de la pandemia, un proyecto denominado Proyecto Gravity. ¿Ya? Porque en realidad los estándares de interoperabilidad en salud de HL7 y en general los de todos los ecosistemas de estándares de interoperabilidad HL7 no son los únicos. De hecho, por ahí alguien planteaba open source. Están todos los estándares que tiene OpenEHI hoy día para poder armar a nivel nacional sistemas que trabajen bajo un estándar que es propio. En el caso de HL7, los estándares están súper enfocados a condicionantes que son del tipo clínico, administrativo y financiero. Y hay poco que se ha explorado en torno a los condicionantes que son psicosociales o socioculturales. El proyecto Gravity, que se lleva a cabo en HL7 Internacional, un proyecto de HL7 como tal, tiene ya unos 4 o 5 años de antes de la pandemia y efectivamente explotó esas condicionantes que son psicosociales o socioculturales. Y yo lo he estado revisando harto con el equipo que tenemos en HL7 con mucho interés, porque nosotros en Chile vamos a iniciar, o la propuesta de este gobierno, de hecho ya partió, es iniciar un fuerte impulso para la mejora de la salud mental. Y los condicionantes socioculturales y psicosociales son súper importantes para determinar algunas conductas del paciente. Y por lo tanto hemos tomado ese proyecto de Gravity y lo hemos empezado a analizar y sí se puede llevar de manera muy bonita, mediante muchos recursos, específicamente en FHIR, la posibilidad de poder manejar esos datos y potenciarlos y explotarlos de manera adecuada. Así que sí hay la verdad, pero es precioso. O sea, si alguien quiere trabajarlo, que me invite porque yo acompaño en ese proyecto. A mí también, Claudia, o sea, eso les iba a decir, armemos un proyecto sobre eso porque me parece un tema, mejor dicho, ahí hay un tema muy interesante de aporte con el tema de determinantes sociales. Mario, no sé si tú quieras mencionar algo sobre este punto o me voy con el siguiente punto que están Ya haciendo. lo dijo César, si Okay. quieres avancemos. No, hay un comentario aquí que hace Carlos León. Carlos, saludos, un experto aquí en los temas de datos, de RIPS y demás en la zona del eje cafetero en Colombia. Y dice pues que en Colombia es interesante el cambio de la resolución 1036, la resolución nueva de los registros individuales de prestación de servicios, que ahora va a tener que generar unos JSON que van a facilitar procesos online. Aunque volvemos al punto de la calidad del dato, o sea, a mí me parece importante retomar el tema y dejar también en la sesión que un punto por donde se puede empezar es en ese tema de gobernanza de datos y trabajar los temas de calidad de datos, porque tal vez muy preocupados en cómo nos conectamos, cómo compartimos y demás, pero tarde que temprano llegará, de pronto más temprano que tarde, el punto de la calidad del dato, lo que tú mencionabas, Mario, y es lo que nosotros estamos sacando de nuestra institución para compartir con otro, qué calidad tiene, porque finalmente sobre eso nos van a comparar, ¿sí? Y creo que ahí hay unos desafíos interesantes. Queda poco tiempo, pero quiero pues después de hablar del tema de calidad del dato, o sea, ahí va para otro webinar, mejor dicho, se me acabaron los webinars del año. Creo que hay un tema muy importante y es el que Jorge está planteando, el tema de alfabetización. Varios lo han hablado ahí y ese tema está en la agenda hoy. Sí, nadie puede decir que no se necesita alfabetización digital. Sí se necesita. La pregunta es cómo, por dónde arrancar, a quiénes primero, qué les enseñamos, ¿será que hablamos de ciberseguridad? ¿Será que nos preocupamos por dónde arrancar si estamos hablando de alfabetización a los equipos de salud o a los directivos o a las juntas? ¿Qué opinan ustedes sobre ese tema de alfabetización digital? No solo en interoperabilidad, obviamente, sino en todo el contexto. Yo siempre he partido, así que dejo a Mario que comienza ahora. Mario, arranca tú. Perfecto, yo creo que hay varios temas, o sea, primero es a quienes queremos alfabetizar, o sea, y créanme que hay profesionales de tecnología que necesitan alfabetización para actualizarlos a tecnologías que son las que se están utilizando en este momento, pero también trabajar con profesionales de salud. Mira que hay ejercicios bien interesantes, hemos venido trabajando
en el último mes en unas capacitaciones con profesionales de salud, o sea, no hay ingenieros involucrados ahí sentados, trabajando en capacitaciones con profesionales de salud para que aprendan FHIR, para que sean ellos quienes contribuyan con el modelamiento de escenarios de casos particulares. Entonces, eso es bien interesante y digamos, es posible. O sea, FHIR parece un tema, digamos, complejo y en realidad lo que necesitamos es el conocimiento de los médicos para poder representar la información que ellos necesitan de la forma adecuada utilizando un estándar que se llama en este caso FHIR y ha sido, digamos, un ejercicio interesante. Lo hemos hecho con varios a lo largo de, digamos, de los años en jornadas de alfabetización, entonces, y en diplomados también, en cursos de HL7, entonces es posible y hay que empezarnos a involucrar. Obviamente este es un tema más complejo, parte de lo que tú decías de aprender la calidad del dato y qué es lo que necesitamos. Muy probablemente, y cito un ejemplo concreto en este momento, para lo que requiere el ministerio como actor es suficiente con tener el código CIE-10 de la enfermedad. Estamos hablando de la calidad del dato. Pero si hablamos con profesionales de salud, dicen, bueno, tú en realidad, ¿qué necesitas para un diagnóstico? Ellos te van a decir, no, pues necesito muchos datos, quiero saber si está confirmado o no, si la condición está activa, está en remisión, ya fue resuelta, desde cuándo se viene manifestando, si se solucionó, hace cuánto se solucionó, cuáles son los signos, cuáles son los síntomas, en qué estadio está la enfermedad. Ok, son muchos más datos de los que pensamos. Y todo eso es posible hacerlo y va a ser necesario dependiendo del contexto. Entonces, van a empezar a escuchar, ya tuvimos una primera experiencia con un grupo de empresas en formar en FHIR presencialmente unos bootcamp, pero vienen otros a partir del mes de, finales del mes de septiembre, vienen varios, está abierto, digamos, a la comunidad en general, para que aprendan de estas tecnologías y digan, oiga, así de fácil era, qué chévere, o sea, me quiero seguir involucrando en esto. Incluidos profesionales de salud, que es súper importante. César, ahora tú que eres el docente universitario. Profe, por ahí te dijeron profe en el chat. Sí, es que yo conozco a Renato. Soy un profe un poco atípico. La verdad es que siento que en este tipo de cosas donde todo lo que hacemos es innovación, porque estamos todos los días innovando, está on fire el chat. On fire con fire del estándar. Lo que uno hace es innovación. Aquí, si no innovamos, estamos condenados a no seguir avanzando. Y eso implica tener que hacer mucho trabajo de campo. Y por lo menos a mí me gusta mucho ese trabajo de campo para acto seguido poder llevarlo a la docencia. Yo trabajo en universidad. Es difícil saber por dónde comenzar, porque efectivamente un tema es el usuario incluido, porque alguien planteó al principio el tema que centrado en el paciente, incluir el usuario paciente. Y ya lo que estamos tratando de hacer es disponibilizar la información, y eso también incluye al paciente. El paciente es quien empoderarlo. De hecho, hablando de Renato, nosotros con Renato venimos trabajando hace mucho tiempo, yo he ido colaborando con él en desarrollar un sistema que permite empoderar al paciente respecto a todo lo que significa el uso de agenda, el tener por lo menos un PHR, un resumen de lo que significa su historia, para poder compartirla cuando lo estime conveniente, lo cual no solamente rompe marcos que son de la cultura de cómo se hace salud, sino que además también lleva al límite la normativa, pero es precioso pensar de que el paciente hoy día podría tener información que pudiese responsablemente, bajo algunas normativas legales, poder compartirla. Entonces, el poder, como tú bien decías, Sandra, el poder avanzar en torno a cómo generamos esa conciencia de educación sobre los usuarios que son los que uno de repente menos considera, que son tremendamente importantes como los pacientes, es un foco que indudablemente hay que hacerlo porque hay otros aspectos como la ciberseguridad, la vulneración, que en general la gente cae. Entonces, tenemos que estar pendientes de eso. Obviamente que hay que generar capital humano avanzado. Nosotros aquí en Chile tenemos una estimación del año 2018 del capital humano avanzado para generar esta transformación digital y avanzar en interoperabilidad. Era aproximadamente 3.000 profesionales y la verdad es que necesitamos estadísticamente 20.000. Entonces estamos muy por debajo. Hay que capacitar, hay que capacitar, hay que capacitar y capacitar. Pero la tercera patita, entonces, si me preguntan a mí por dónde partir, no sé. La tercera patita, por todo. La tercera patita es que podemos generar esos 20.000 técnicos y capital humano avanzado muy bueno, pero resulta que tenemos que pegarle al tomador de decisión, porque el tomador de decisión, si no está ilustrado en este tipo de cosas,
no va a entender por qué tiene que invertir y por lo tanto desarrollar proyectos de integración de datos y de interoperabilidad, y vamos a tener una masa crítica de 20.000 técnicos sin poder desarrollar. Entonces, es un conjunto de cosas que tiene que empujarse, que va mucho más allá del hecho de pensar en cómo desarrollamos, sino que pensar en cómo mostramos el valor de lo que significa interoperar, mostramos el valor de lo que significa para el paciente y mostramos el valor para tomar decisiones, cómo llegamos a una situación en la cual podemos compartir el dato. Así que yo diría que tiene que ser más o menos transversal. De hecho, el mismo Mario, en una exposición que hicimos juntos, planteó un dato que yo no lo tenía, que él dijo, para el año 2025, creo que era, el 90% de los actores en salud van a estar metidos en un proyecto de interoperabilidad. Y eso incluye a todos, van a haber abogados resolviendo problemas relacionados con esto, van a haber gerentes pensando cómo invertir en esto, o sea, cumple todo lo que significa el ecosistema. Entonces, yo diría que hay que hay que partir con una buena organización mental para decir cómo abordamos esto según los requerimientos y estados mayores de cada país. Los países lo están haciendo bastante bien en todo esto. Sabes que escuchándolos y pensando un poco en la discusión que hay en el chat, y ya para cerrar, que no puedo abusar del tiempo de ustedes, de las personas que nos acompañan, creo que hay un tema fundamental y es, claramente todos estos temas tienen sentido en función de la persona, del usuario, del paciente. Yo creo que hay unos desafíos muy grandes, no solo en el tema de alfabetización digital, sino que entendamos que el relacionamiento entre los médicos y los pacientes, entre las instituciones a las que los pacientes acceden para que les presten sus atenciones en salud, también cambia. O sea, el contexto de, y ahí lo mencionan, la historia clínica en Colombia es del paciente, pero los pacientes nunca la tenemos. Entonces, hace un tiempo, pues que las historias clínicas eran, digamos, de los médicos, las tenían en su consultorio. Estoy diciendo hace 20 y pico de años, cuando yo empecé a trabajar aquí, las historias estaban en los consultorios de los médicos, porque el doctor estaba haciendo investigación, entonces las historias estaban ahí o se le prestaban, o sea, son unas lógicas también que hay que cambiar en la forma como entendemos el dato para quién y para qué. Creo que hay toda una dinámica, pero también recordemos algo y es, hay un ejercicio de transformación cultural y de gestión de cambio. O sea, no se trata solamente de que la herramienta permita que se disponga, sino hay que, yo entiendo a los médicos cuando tienen, digamos, no reparo, sino que hablan de riesgos en no que el paciente conozca su historia, sino ese paciente cómo sabe con quién más la puede compartir o no. O sea, ahí hay unos temas también que no son tan sencillos solamente como decir 1 más 1 son 2, pero claramente hay que empezar por algo. A todas las personas, Jorge, César, Luis, Renato, Claudia, mejor dicho, con ese chat intensivo, gracias por estar aquí, porque estos espacios se tratan de discutir y de construir. A quien me preguntaba, nosotros les haremos llegar vía correo electrónico mañana un mail de agradecimiento y ahí irá la grabación de este chat. Va a ir también ahí los correos, si César y Mario me lo permiten, y Andrea, que hablaré con ella, para compartirle los correos de contacto de ellos, y también una encuesta de satisfacción para que nos cuenten qué les parece, qué otros temas quieren que sigamos trabajando en este espacio. De verdad que, como lo dije al principio, el tema es un tema apasionante, no está resuelto, pero espero que hoy la forma como se plantea desde la definición de qué y cómo se entiende la interoperabilidad hasta entender los desafíos que hay en los países, nos dé un marco de actuación simplemente para decir que este tema hay que seguirlo trabajando, hay que apostarle a proyectos colaborativos. Este creo que es otro tema muy importante para trabajar en este tema. Y créanme, yo todavía sigo soñando con que pronto los pacientes dejen de llevar debajo del brazo la carpeta con todos los papeles. Y pues creo que el día que eso pase tendremos muchas cosas aquí por decir que hemos logrado. Gracias a todos por la participación y cualquier inquietud, cualquier pregunta que tengan, sé que había varias preguntas sobre el tema de HIMSS, de EMRAM, bien pueden hacérmelo en ese correo que les vamos a enviar y con gusto yo las direcciono aquí a los especialistas. Mario, César, gracias y bueno, encantados de tener además un capítulo ya oficial de HL7 en Colombia. No me iba a ir sin decir eso. Gracias. Muchas gracias, Sandra. Bueno, gracias a todos. Muchas gracias. Por y para la acompañarnos. otra tenemos que tirar, yo creo que una sesión de unas 2 horas por toda la cantidad de temas que salieron ahí en el chat. No, es que ¿sabes qué deberíamos hacer? Vamos a armar algún tema, mejor dicho,
vamos a hablar de una secuencia de temas. Puede ser varias sesiones de 1 hora, pero enlazadas o algo así. Te prometo que vamos a trabajar en eso para que podamos avanzar más con la gente. Muchas Gracias a gracias por la todos. Bueno, invitación y cuídense un mucho. abrazo a No, a ustedes todos. por su tiempo.